Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te damos muchas gracias porque tú eres quien ha traído nuestros pasos. Permite que tu palabra pueda ser clara en nuestro pensamiento y que, Señor, podamos, conforme a lo que está escrito, entender lo que tú quieres decirnos. Te amamos y glorificamos tu nombre y nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de comenzar, sí debo decir que muchas veces le digo, sí me costó trabajo, me costó mucho trabajo. Porque hay quienes hablan acerca de la predestinación. Imagínense, si a mi papá le preguntaban y decía, bueno, hay muchos versículos para ello, hay muchos versículos para decir que no es así. Imagínense yo, ¿no? Si él después de 50 años de pastor no podía tomar una postura y, bueno, más bien sí tomaba una postura, pero no decía esta es la verdad absoluta, pues cuánto menos yo, ¿no? Así que de verdad yo pido que el Señor sea quien nos ilumine, como siempre lo pido, pero que tengamos algo por cierto y partamos de allí. La salvación para los que creen en la predestinación también es por fe. La salvación para quienes no predicamos de esta forma también es la fe. O sea que da lo mismo. La salvación es por gracia y no por obras. Y eso es lo que debemos tener claro. Si nosotros leemos y comprendemos de una u otra forma, o leemos varios autores o varios comentarios, hacemos bien. Pero tengamos por cierto que la verdad más grande es que la salvación es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y no depende de nosotros tenerla. Partiendo de ese punto, creo que podemos abordar este capítulo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo ha predicado un evangelio diciendo que la salvación solo se alcanza por creer en Cristo Jesús. Los hermanos de los cuales él habla han basado su creencia en la ley de Moisés. No han creído que el Señor Jesucristo ha venido como aquel enviado que se decía habría de venir. Y hay tanto dolor en su corazón que dice, yo desearía que este mensaje que yo les doy no fuera cierto, ¿no? Desearía, dice, ser anatema, con el único propósito de que sus parientes, dice, según la carne, puedan hallar la salvación. Esto es equivalente como cuando usted tiene hijos que no han creído en el Señor. Por supuesto que quiere la salvación para ellos, pero parte de ese evangelio también es saber que el que no cree en el Señor Jesucristo ha de ser condenado eternamente. Entonces desearía que ese mensaje fuese diferente para que ellos no se pierdan. Esto es lo que el apóstol Pablo está expresando. Yo desearía que así fuera. Dice incluso separado de Cristo, por todos aquellos que son mis hermanos de carne. Es dura la palabra, pero por más que el apóstol lo desee, esto no es así. Por eso es que en todos los viajes que él hacía siempre ingresaba primero a la sinagoga, ¿no? Venía a los suyos, aunque era enviado de los gentiles. Así que venía y le predicaba a los judíos teniendo la esperanza de que alguno le escuchara. Y una vez que estos despreciaban el evangelio, se volteaba hacia los gentiles
a llevar el ministerio que se le había encomendado. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, no miento, de verdad lo pienso, de verdad lo siento. El Espíritu Santo no me dejaría mentir, de que de verdad mi pensamiento es que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Insisto, esto solamente los padres que quisieran que sus hijos escucharan de Dios han sentido este dolor. Noches y noches de tristeza y de oración, pidiendo que Dios toque la vida de los suyos. Estoy seguro que esto es constante. La firmeza de la fe en el hogar viene de la mujer. La mujer es la que ora, la mujer es la que intercede, la mujer es que no duerme pidiendo al Señor por sus hijos. Todas ustedes lo han hecho. Y no es que el hombre no ore, pero ese amor tan profundo que hay en una madre es diferente para con el padre, ¿no? Así que el apóstol Pablo dice, de verdad no miento, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Porque yo deseara yo mismo ser anatema, yo desearía que este mensaje que yo les estoy dando fuese equivocado y entonces fuese maldito por la ley judía, ¿no? Yo desearía equivocarme. Yo desearía que todo esto que les he dicho, aunque me separara de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, y los empieza a nombrar, ¿no? El pueblo de Israel tiene una gran bendición aún. Son el pueblo elegido por Dios. Son el pueblo que el Señor separó y que tenía para sí. Son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, no una adopción para salvación. El Señor tomó a Abraham y a su descendencia y los adoptó como pueblo y los quiso santificar. La ley de Moisés tenía como objetivo esa santificación, esa separación del pueblo de Israel de todos los demás. La gloria, nadie como ellos puede testificar que la presencia de Dios estuvo entre ellos, en aquella nube, en la columna de fuego, en el tabernáculo o en el templo de Salomón. Nadie como ellos puede decirlo. Por supuesto que nosotros sabemos que Dios está aquí. Sin embargo, lo que sucedió con ellos fue excepcional. El templo de Salomón, recién edificado y recién designado para el Señor, se llenó de la gloria de Dios. El tabernáculo, en el lugar santísimo, donde Dios descendía para estar con el pueblo, esa es la gloria de la cual el apóstol habla. El pacto, hay muchos pactos de Dios con este pueblo, empezando desde Noé, ¿no? Pacto con Moisés, pacto con David, pacto con Abraham, pacto con Isaac, pacto con Jacob. Y todos esos pactos fueron unilaterales porque Dios cumplía su palabra. El único pacto que fue roto fue que este pueblo que Dios había separado abandonó su fe para irse en pos de otros dioses. Si ustedes creyeren en mí y si ustedes solo me adorasen a mí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el pacto que se quebrantó y que por lo tanto ha dado cabida a que nosotros seamos bendecidos. La promulgación de la ley, un acto misericordioso de Dios para guiar a este pueblo, para separarlo para sí. El culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nadie puede decir que de su descendencia nació el Cristo que había de redimirnos de nuestro pecado. Así que, pues allá usted sabrá si decimos que este pueblo no ha sido separado y apartado y bendecido como ningún otro. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con todo y su abandono, tuvo a bien recibir la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La descendencia a través del Señor Jesucristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y empiezan las complicaciones, ¿no? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Les decía, empezamos las complicaciones. Primero, la palabra en el pacto del Señor no fue quebrantada. Dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios hizo un pacto con este pueblo, ¿no? Ya lo decíamos. Si ustedes me adoraren, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Quién lo quebrantó? En el Deuteronomio dice, mas si ustedes se van en pos de otros dioses, yo los apartaré de mí, ¿sí? Y yo los destruiré. ¿Okay? Entonces dice el apóstol, no es que la palabra, no es que el pacto de Dios haya fallado. No se refiere a lo que está escrito, se refiere a que Dios empeñó su palabra en decir yo seré su Dios. Y entonces, ¿por qué este pueblo fue castigado de alguna forma? ¿Dios falló? No. La palabra de Dios permaneció. Tan la cumplió que el Señor Jesucristo nació descendiente de este pueblo que dio la espalda a Dios. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí la gran problemática es que empieza a haber una separación entre unos y otros. Si nosotros observamos la Biblia, podemos entender en la historia que siempre ha habido dos caminos, ¿no? Desde la descendencia de Adán y Eva, cuando Caín y Abel estaban, Abel decidió sacrificar de la manera correcta delante de Dios. Caín no lo hizo. Es decir, uno eligió adorar a Dios con todo su corazón, el otro no lo hizo. Después de la descendencia de Set, podemos brincarnos hasta Noé. En el arca, una vez que se destruye toda la humanidad y que solamente queda Noé con su esposa y sus hijos y sus esposas, hay otra vez, una vez más, que elegir un camino. Sem elige de manera correcta, Cam no lo hace, atenta contra su padre y es separado. Hay dos caminos. De Cam descienden todos los de Canaán y de Sem toda la descendencia del pueblo de Israel. Así que si vamos por la descendencia de Sem nos encontraremos con Abraham, Isaac e Ismael. Uno de los conflictos con los árabes es que ellos dicen que en Ismael, por ser el primogénito, es que se cumplió la promesa que se había hecho a Abraham. Este también tuvo 12 hijos, ¿sí? Y ellos creen que su religión es la correcta porque viene de la descendencia de Ismael, ¿no? Y no fue así. Nosotros sabemos que fue a través de Isaac, y de Isaac y de sus hijos, de Jacob y de Esaú. Una vez más, dos caminos. Jacob decidiendo y buscando la primogenitura y la bendición de Dios. Esaú, quien habría de tomar ese lugar, despreció a Dios y despreció la primogenitura y con ello las bendiciones. Entonces dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Solamente en Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y esto debe ponernos a nosotros en una posición de pensar que si nosotros tenemos 10 hijos, no quiere decir que todos serán salvos. Sobre todo si nosotros no les enseñamos a buscar de Dios. Si nosotros lo hacemos, va a despertar en ellos la bondad de Dios y la misericordia de Dios, y habrían de elegir la vida eterna. Abraham tuvo 2 hijos y dice solamente en Isaac, ¿no? En Isaac te será llamada descendencia. No los que son hijos según la carne, dice, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es el versículo difícil, ¿no? El versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cómo explicamos entonces que no hay predestinación? Si dice estos ni habían nacido, y Dios ya había amado a uno y había aborrecido al otro. Tengamos cuidado, porque cuando nosotros leemos sin ubicar todo lo que está escrito en el contexto, solitos nos metemos el pie. Y de ahí empiezan las malas interpretaciones, y de ahí empiezan las divisiones, y de ahí empiezan las diferentes sectas, inclusive deberíamos decir. Tengamos cuidado. Si nosotros pudiésemos ubicarnos en la semana anterior, dijimos una cosa acerca de esto. En el capítulo 8, encontramos un versículo, en el versículo 29 del capítulo 8 que veíamos la semana anterior. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ustedes por qué creen que el apóstol escribió este versículo antes de este capítulo 9? Porque a los que antes conoció. ¿Sí? Quiere decir que nuestro inicio no es cuando nacemos. En la eternidad de Dios hay un conocimiento profundo de cada uno de nosotros. A nosotros nos conoció como a todos, creyentes o no creyentes, Dios nos conoció. Y con base en ese conocimiento, entonces, desde antes de nacer, amó a uno y aborreció al otro. Y fíjense qué ejemplo más claro. Jacob luchó inclusive por la bendición, ¿no? Has luchado contra Dios y has vencido. ¿Usted cree que en el conocimiento de Dios esto no estaba? Por supuesto que sí. Él sabía que Jacob anhelaría con todo su corazón la primogenitura y la bendición de Dios y heredar la promesa que venía desde Isaac y desde Abraham. Entonces tengamos en claro esto: no podemos leer la palabra de Dios solamente una pequeña porción y de ahí querer interpretar, porque lo hacemos mal. Por lo menos leamos toda la carta en este caso, o los capítulos previos, y vayamos hilando, porque no se va a contradecir en un momento. Solo así podemos tenerlo claro. Entonces dice:
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, y Dios ya los conocía, podemos decirlo, pues no habían aún nacido y Dios ya sabía lo que habría en lo profundo de su corazón, pues no habían aún nacido y Dios ya sabía quién habría de ser creyente de la promesa y quién no. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto de a Jacob y a Esaú habla de toda su descendencia, es decir, a Jacob, es decir, al pueblo de Israel amé, y a Esaú, de donde vienen todos los edomitas, a todo este pueblo aborrecí. ¿Sí? Entonces tengamos en claro esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? A ver, el que cree que Dios ha predestinado solamente por una elección vana, entonces cree que hay injusticia en Dios. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros podemos decir, no, pues es que Dios ya los eligió, ¿no? Es como cuando tenemos un grupo de alumnos y decimos, pues siempre elige este. Ese tono quiere decir injusticia, ¿no? Cuando tenemos a nuestros hijos, gracias a Dios nomás tengo una. Y siempre decimos, es que papá tiene su consentido. Es que aquí que no lo regañó tan feo. Pregúntele a David o a Jonatán. Ay, es que a Elsa, no, hombre, la Elsa. Una vez la regañó, la hizo llorar y la llevó a Veracruz para que se le quitara el llanto. Y creemos que es injusto, ¿no? Yo por mucho tiempo dije, hombre, mi papá siempre, a mí sí me regaña bien feo. A mí ya me corrió de su casa, ¿no? Hasta que uno entiende que hay una sabiduría en cada uno. Dios puso mucha sabiduría en mi padre, ¿no? Porque éramos 7, no éramos 2. El trato tendría que ser distinto con cada uno, porque cada uno necesitábamos cosas distintas. Pero si nosotros creemos que Dios dijo, yo ya sé que tú serás salvo, y entonces creemos que es injusto. Pero si nosotros creemos así, entonces quiere decir que no confiamos en la soberanía de Dios y que por supuesto deberíamos dudar de la salvación, ¿no?, que tenemos. Yo honestamente no me he preguntado estas cosas. Yo creo que Dios es soberano y que su sabiduría no puede contraponerse a todos sus demás atributos. A que es justo, a que hay amor, a que hay misericordia, a que hay gracia, a que hay bondad, a que hay benevolencia. Yo creo que es así. Por supuesto que creo que Él sabe todas las cosas. Y también creo que nunca voy a encontrar una respuesta a esto, pero que tengo que confiar que Dios es sabio, ¿no? Le dice a Job, ¿dónde estabas tú, no? Tú me preguntas que por qué ha pasado todo esto. Bueno, ¿quieres que yo te responda el por qué? Cuando nosotros cuestionamos es porque somos arrogantes y creemos ser más sabios, ¿no? Esta semana, el día viernes, recibí una llamada de un amigo que amo profundamente y me dijo, tengo que hablar contigo. Me marcó y me dijo, mi mamá está enferma, no sé si es que esté enferma o que algo más tiene, porque mi hermano le contó que habían abusado de él cuando era niño. Y me dijo, yo he estado enfrente de esta persona de la cual mi mamá dijo,
por lo menos 2 veces en los últimos 3 años. Él es un pastor de una iglesia muy grande. Y yo platicaba con Adi y le decía, esto que me acaba de contar confronta todo lo que yo creo. Porque pues yo platicaba con Adi y me decía, ¿y si se arrepiente? ¿Será salvo? Insisto, esto que les estoy diciendo contrapone todo lo que yo creo en la palabra. Porque mi respuesta tiene que ser sí. Si él se arrepiente, va a alcanzar salvación. Y mi amigo me decía, es que es pastor y de una iglesia muy grande, ¿por qué le va bien? Y uno tiene que apelar a la sabiduría de Dios. Uno tiene que apelar que Dios es justo, pero que su justicia alcanza niveles inexplicables para nosotros. Yo lo único que le dije, le digo, mire, yo nunca te he hablado tan firmemente de lo que yo creo, pero yo debo decir que Dios es justo y que Él es el único que sabe todas las cosas. Pero también debo decir, esto que tú me estás contando no tiene que ver nada con Dios. Hay violadores que son cristianos o pastores, ¿no? Hay quienes son sacerdotes. Hay hombres, hay mujeres, hay tíos, hay hermanos, hay primos. Solo Dios sabe. Pero decir lo contrario es atentar contra el perdón que Dios nos ha dado a nosotros mismos. Siempre hemos dicho que los pecados no son ni grandes ni pequeños. Y así es. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa, ¿no? Así que si nosotros hemos pecado de alguna forma, estamos en esa misma fila que aquel hombre. Y decir que no será perdonado si es que se arrepiente y busca al Señor, es decir que nosotros no seremos perdonados si buscamos al Señor. Pero insisto, y por eso pongo este ejemplo tan difícil, solo Dios conoce nuestro corazón. Y la justicia de Dios no es cercana a la nuestra, porque nosotros juzgamos sin conocer las entrañas del corazón del hombre. Solo Dios sabe. Así que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Los nombres que da Moisés y Faraón habitaron en el mismo tiempo, ¿no? Fueron contemporáneos. Pues debemos decir que los dos fueron asesinos, ¿no? Moisés, previo a su llamado, dice que asesinó a uno de los egipcios por maltratar a uno de sus hermanos. Incluso dice que al día siguiente, cuando veía que entre dos de sus hermanos, dos israelitas, discutían, intervino y estos le dijeron, ¿qué? ¿Nos vas a matar también a nosotros como mataste al egipcio ayer? Es decir, Moisés estaba en la misma fila que Faraón, ¿no?
Insisto, Dios conoce todas las cosas. Dice que a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Quiero leer de la hojita que les dimos, porque si no, no lo voy a decir como lo escribí en la mañana y va a ser un problema. En la segunda columna, del lado derecho, donde dice tendré misericordia del que tendré misericordia, más o menos a la mitad de la hoja dice: este texto indica que Dios posee soberanía absoluta y elige quienes se salvarán sin violar sus demás atributos. Para explicar esta palabra, Pablo expone a Faraón como ejemplo. Faraón creía que su posición y sus acciones eran producto de su determinación libre para cumplir sus propios fines, pero en realidad fue puesto allí para servir el propósito de Dios. El acto poderoso de Dios a libertad de Israel de la mano de Faraón demostró dos grandes verdades. Tanto Moisés como Faraón eran pecadores, malvados y hasta homicidas, y eran por igual dignos de la ira y el castigo eterno de Dios. Moisés recibió misericordia, mientras que Faraón recibió el juicio de Dios, porque este fue la voluntad soberana de Dios. La palabra endurecer se utiliza con frecuencia para referirse a volver terco u obstinado. En 10 ocasiones se dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y otras veces que Faraón endureció su propio corazón. Esto no significa que Dios haya creado incredulidad o cualquier otra maldad en el corazón de Faraón, sino más bien que retiró toda influencia divina que actuara como restricción al pecado y permitió que el corazón perverso del Faraón procurara su propio pecado sin estorbo alguno. A ver, regresando también a capítulos anteriores de Romanos, nos vamos a encontrar con otra cita desde el capítulo 2. Dice el versículo 24, bueno, desde el 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nosotros decíamos que el hombre impiadoso es aquel que no tiene un culto por Dios, aquel que no entiende a Jesucristo como Salvador, como Creador de todas las cosas. Cuando uno está tan alejado de Dios, que reniega y que es soberbio delante de Dios, Dios no le estorba para pecar. Y entonces esto que leíamos en los últimos renglones de este texto, dice: en 10 ocasiones se dice que Dios endureció el corazón de Faraón y otras veces que Faraón endureció su propio corazón. Esto no significa que Dios haya creado incredulidad o que cualquier otra maldad en el corazón de Faraón, ¿sí? Esto tiene que ver con el juicio. Decíamos, si Dios elige a quién va a salvar, pues qué injusto es Dios, ¿no? Pero cuando lo hace sabiendo y conociéndonos, como veíamos en el versículo del capítulo 8, cuando dice que Él nos conoció antes siquiera de nuestro nacimiento, y cuando Pablo dice a uno amó y a otro aborreció y todavía no habían hecho bien ni mal y todavía no habían nacido, tiene que ver con ese conocimiento de Dios en su soberanía. Pero bajo ese conocimiento está la justicia de Dios. Faraón endureció su corazón, él solo lo hizo. Dios no puso, dice, incredulidad en su corazón, ¿sí?
Dios no puso cosas malas en su corazón. Más bien Dios no le estorbó para que esas cosas tuviesen cabida en este hombre. Así que una vez más, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos estorba para pecar. Dios nos estorba para hacer lo que está mal. Insisto, preocupémonos cuando no hay ninguna ansiedad en nosotros por hacer lo que no está bien. Porque ahí quiere decir que nos hemos alejado tanto que no hay nada que pueda haber en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que nos detenga. A Moisés el Señor le mostró que había hecho mal y que necesitaba de él. A Faraón, aunque se le hubiese expuesto el Señor, de todas formas no hubiera creído, porque en su corazón había maldad. Y entonces Dios, como dice el apóstol Pablo, lo dejó que cayera en las concupiscencias de su corazón. Así que entonces, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, si Él es el que va a tener misericordia de quien quiere, entonces ¿por qué me echa la culpa a mí de que estoy alejado de Él, no? Seguimos hablando de la injusticia, ¿no? No seamos tan soberbios como para decir, pues es que si Dios ya eligió, pues entonces ¿por qué me echa a mí la culpa? No, no seamos soberbios, porque debemos decir que quien dice esto no está preocupado por agradar a Dios. Está preocupado por querer tener razón y por querer de alguna manera lavarse las manos de lo que está haciendo. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Un listado de preguntas que el apóstol Pablo responde de una. No queremos juzgar al Señor. Imagínense nada más, esto es como cuando queremos que nuestros padres nos den una explicación, ¿no? No merecemos una explicación de nuestros padres, ¿eh? Por más que sintamos que algún día nos lastimaron, no está en nosotros pedirles una explicación. No está en los padres para con sus hijos ser los amigos de sus hijos, está mal. No está en los padres procurar que sus hijos no lloren porque los regañó, están mal. Cuando nosotros preferimos esto, nuestros hijos serán vergüenza para nosotros. Es así. Oiga, maestro, es que yo ya no sé qué hacer con él. Ya le dije un montón de cosas y no me hace caso. Ya lo castigué, ya le pegué, ya lo regañé. ¿Qué más hago? El problema es querer remediar en la adolescencia lo que tuvo que remediar desde pequeño. Los primeros años de nuestros hijos son los que forman su carácter, su obediencia y todo lo que ellos serán de grandes. Adi y yo somos muy regañones con Hanna, pues sí, pero también así somos de apapachadores con ella, ¿no? Cuando es no, ¿no? Desde pequeños tenemos que enseñar esto. Y si un día su madre y yo nos equivocamos, ella no tiene derecho a reclamarlo. Para nuestra sociedad es así, ¿no? Para nuestra sociedad los hijos tienen el derecho de que así sea.
Y tienen el derecho de que sus padres no les regañen y no les llamen la atención, ¿no? Como si aquellos fueran a venir a educarlos, ¿no? No es así. Agradezcamos cuando Dios nos estorba, porque cuando Dios nos estorba es el acto de misericordia más grande que podamos entender. En nosotros, en ustedes y en mí, no está la salvación. La salvación está en el creer. Nada más. Es que yo me he comportado bien y pues felicidades. Pero con eso no te alcanza para llegar a la santificación que representa a Dios. Ese es el punto, ¿eh? Que por más actos buenos que nosotros tengamos, siempre vamos a tener un pensamiento malo. A lo mejor no seremos ladrones, a lo mejor no seremos asesinos, a lo mejor no seremos peleoneros, ¿verdad? Pero evalúese un día. Un día diga, voy a notar cada vez que tenga un pensamiento malo, o cada vez que me equivoque, o cada vez que me enoje, o cada vez que piense que soy más que aquel. Y evalúese usted mismo. Ahora, ¿cree superar todo eso? Vamos a hacer otra lista. Hoy voy a señalar cuántas veces mi santidad y mi comportamiento fue conforme el del Señor Jesucristo. Ese que al que cuando lo estaban matando decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Voy a poner a Esteban de un lado y me voy a poner yo. Y cuando yo sienta que soy más, me voy a acordar de Esteban cuando lo estaban apedreando y volteó al cielo y vio al Señor Jesucristo y dijo, no les tomes en cuenta este mal. A nosotros no nos han apedreado, pero cómo nos lastima que no nos den la razón en algo, ¿no? O cómo nos lastima que aquel nos hable mal. O cómo nos hace trastabillar el hecho. Y vamos a seguirle con la lista, ¿no? Nosotros no alcanzaríamos salvación si no fuese por el Señor Jesucristo. El Señor sabe todas las cosas y eso es lo que deberíamos concluir hoy. Y ha sabido las cosas desde antes de que naciésemos. Sin que nosotros hayamos hecho bien o mal, Él ya nos había amado. Sin haber sido formados, Él ya tenía apartado para nosotros un lugar en la patria celestial. Decía la hermana Rosita hace rato, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe cuándo fue determinado? No cuando usted creyó, no cuando usted nació, no cuando usted fue formado. Desde la eternidad, Dios había determinado que habríamos de estar ante su presencia. Y eso es un acto de misericordia. Así que dejaremos hasta aquí esta primer parte. Con la ayuda del Señor abordaremos la siguiente, la otra semana. Y seamos conscientes de que todo lo que está escrito debe ser base para nuestra comprensión. Si tenemos dudas de algo, vayamos atrás y volvamos a leer. Si volvemos a leer Romanos desde el primer capítulo hasta este punto, nos va a quedar mucho más claro el por qué dice la Escritura que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú y ni siquiera habían nacido. No es un acto de injusticia, es un acto justo en la soberanía y sabiduría de nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Tu palabra nos deja ver, Señor, que la salvación no es algo que provenga de nosotros. Si creemos que hay una elección tuya en un predestinar a quienes han de ser salvos, no podemos negar que esa salvación ha sido por gracia. Si nosotros somos de los que creemos
que lo has hecho, pero con base en un conocimiento extenso de quiénes somos desde la eternidad. Debemos declarar que la salvación sigue siendo un acto de fe y de misericordia. La salvación no está en nosotros y en nuestro comportamiento ni en nuestras obras. La salvación está allí, cuando tú pusiste en nuestro corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios y que a través de Él hallaríamos salvación. Tú lo pusiste allí. Fuiste tú quien nos ha llamado a salvación. Fuiste tú quien nos ha considerado para habitar la eternidad a tu lado, Señor. Por ello te damos gracias. Te damos gracias porque no nos has dejado caer en las concupiscencias de nuestro corazón. Te damos gracias porque no nos has abandonado, Señor, y nos has mostrado que es de ti, Señor, el que vengamos arrepentidos delante de tu nombre. Te damos gracias por todo esto y glorificamos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.